Muy bien, en este video vamos a hacer una especie de calculadora que puede determinar si un año es bisiesto o no. Como pueden ver, yo aquí el código que tengo es muy sencillo. Pongo un code, mando a imprimir en pantalla el año y creo una variable tipo entera llamada a y voy a guardar el año que ingrese el usuario en esta variable. Listo, así de fácil. Ahora, hay que tener bien claro qué significa estar en un año bisiesto. Fíjense, yo aquí en una búsqueda rápida de Google encontré esto. El año bisiesto es el que tiene 366 días, es decir, un día más de lo normal. Ese día extra se le suma al mes de febrero. Es decir, en un año que no sea bisiesto, siempre, febrero tiene 28 días. Y justo en el año bisiesto, febrero tendrá 29. Ok, hasta ahí ya entendimos, ¿no? ¿Qué es eso? Ahora, ¿cómo determinamos si un año es bisiesto? O no lo es, ¿no? Claro. Nos dice que la condición, la primerita que se tiene que cumplir sí o sí, es que los años bisiestos son divisibles por 4. Luego acá abajo nos dice, excepto si es divisible entre 100, entonces no es bisiesto. Y hay otra tercera excepción, excepto si es divisible entre 400. Entonces vamos a entender bien qué nos está queriendo decir esto, ¿ok? Que es un poco enredado, algo confuso. El año puede ser divisible por 4, ok, pero si resulta que ese año también es divisible por 100, entonces no es bisiesto según esta excepción. Pero hay una segunda excepción, es decir, hay años bisiestos que son divisibles por 100. O sea, aquí nos está diciendo que no es bisiesto si resulta que es divisible por 100. Pero hay excepciones, ¿ok? Entonces, como le estoy diciendo, hay años bisiestos que sí son divisibles por 100. Ajá, pero solo en el caso de que sean divisibles por 400. En ese caso, sí es bisiesto, como nos dice la segunda excepción. Entonces es un poquito confuso, pero fíjense, no se compliquen. Este tercer punto, o excepción, solo se pone a consideración si el año es divisible por 100. O es decir, el caso más sencillo es cuando el año es divisible por 4 y no es divisible por 100. En ese caso, sí o sí el año es bisiesto. Entonces, el problema es que existen años bisiestos que son divisibles entre 100. Es el problema. ¿Y cómo los identificamos? Pues viendo si son divisibles por 400. Esos son los únicos años divisibles por 100 que sí son bisiestos. Entonces, ¿cómo vamos a pasar estas condiciones a un código en C++? Vamos a hacerlo con un if. Entonces, el primer punto, fíjense, vamos a tomar el resto del año por 4, ¿no? Que es lo que nos pide. Es decir, nos vamos a fijar en la división de el año entre 4. Listo. Luego, fíjense, vamos a evaluar la condición de cuando el resto de a con 4 es distinto de 0. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el año resulta que no es divisible por 4, ¿ok? Eso es lo que quiere decir resto de a con 4. Si no es divisible por 4, ya no caemos en la primera condición necesaria. Es decir, todos los años bisiestos tienen que ser divisibles por 4. Entonces estamos en el caso contrario y por tanto no es bisiesto. Entonces aquí en este caso, por ejemplo, podemos mandar a imprimir un mensaje que diga el año no es bisiesto. Ahora fíjense, en caso contrario, en el que sí el año es divisible por 4, entonces estaríamos aquí en un else, ¿no? O sea, en el caso contrario, pues estaríamos en el caso en que sí tendría que ser bisiesto. Pero hay condiciones, claro, ¿verdad? Entonces fíjense, vamos a ver. Entonces vamos a abrir aquí el else y vamos a poner un segundo if. Estamos en el caso contrario ya, ¿no? De que sí es divisible por 4. Ahora queremos evaluar la condición de esta divisibilidad entre 100, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a ponerle que si a, el resto de dividir a con 100, fíjense, es distinto de 0, o sea, ¿qué queremos decir con es distinto de 0? Que no es divisible por 100, el año no es divisible por 100. Entonces, ¿en qué caso estamos cayendo? Fíjense, vamos a mandar a imprimir que el año es bisiesto. ¿Ah? ¿Por qué? Porque, fíjense, solamente en el caso que la tercera excepción hay que revisarla es cuando sí es divisible por 100. Si es divisible por 100, no es bisiesto, excepto si pasa esto. Ok. Pero en caso contrario, de que
no es divisible por 100, estamos en el caso más sencillo, como ya les había comentado, en el que el número es bisiesto sí o sí. No hay que revisar esta última condición, porque para empezar, esta no se cumplió. No es divisible entre 100. Por tanto, el año es bisiesto sí o sí. Ok, facilísimo. Luego, entonces, en caso contrario, entonces ahí sí estamos en el caso en el que resultó que pues sí fue divisible por 100. Ah, ¿lo ven? Ahí estamos considerando el caso contrario con este else. Entonces, ¿qué nos faltaría revisar? Pues la condición, es decir, puede que sea divisible por 100, ajá, pero eh, en este caso tanto puede como no puede ser bisiesto. ¿Cuál es la condición para saber si es bisiesto? Si es divisible por 400. ¿Mm? Entonces, fíjense, vamos a poner aquí que si el resto de A con, pues con qué, con 400, ¿no? Es distinto a 0, aquí que estamos diciendo que no es divisible por 400. ¿Ese caso en cuál estamos? Pues en que no es bisiesto. ¿Recuerdan? Tiene que ser divisible por 400 para que lo sea. Entonces, vamos a poner aquí un code. Vamos a mandar a imprimir en pantalla el mensaje de que el año no es bisiesto. Es más, fíjense, yo aquí copio esto y lo pego tal cual porque es lo mismo. Ahí está. Y entonces, en el caso contrario, ¿cuál es el caso contrario? En el que sí fue divisible por 400, ¿sí o no? Entonces estamos en que se cumple, en que ya estábamos en la condición de que sí fue divisible por 100, pero también por 400. Ah, pues entonces es bisiesto. Entonces aquí ya no hay necesidad de poner otro if, ya simplemente con un else ya estamos considerando el caso que nos faltaba y podemos mandar a imprimir en pantalla esto tal cual, así, el año es bisiesto. El año es bisiesto, se cumplieron las dos excepciones. Bien, vamos a compilar esto. Aquí, aquí escribí mal, es code. Así, vamos a compilar esto. Vamos a ejecutar y por ejemplo vamos a ver aquí en nuestra hojita. Por ejemplo nos dice el 2400 es bisiesto. A ver, vamos a probar si nos quedó bien el código. Vamos a poner 2400 y nos pone el año es bisiesto. Bien. Vamos a probar otro ejemplo que aquí nos da. Por ejemplo, a ver, nos dice que el 2200 no es bisiesto. A ver, vamos a ver si es cierto. 2200 y nos pone que el año no es bisiesto. Ok, vamos a probar otro caso en el que nos dice que, por ejemplo, el 2008 sí es bisiesto. Vamos a poner 2008 y nos pone que el año es bisiesto. Perfecto. Entonces, este código quedó bien expresado, ¿no? Ahora, por ejemplo, nos interesa hacer una función, ¿no? Ya que estuvimos viendo prototipos de funciones en el curso de C++ que tenemos aquí en el canal, pues fíjense que nos interesa hacer este código, pero en programación modular, ¿ah? Para hacerlo más interesante. Entonces, fíjense. ¿Y por qué nos interesaría hacerlo así? Porque fíjense que somos muy repetitivos. Mandamos a imprimir muchas veces lo mismo y como que queda mal. Entonces lo que a mí me interesaría es como poder hacer el código y solamente mande a imprimir una cosa o la otra y no estar imprimiendo en mi código todas las veces que sea necesario. Es decir, fíjense, o sea, yo en lugar de esto quiero algo por el estilo, fíjense. Si el año, bueno, es que aquí no puedo escribir la ñ no, no se puede usar para declarar variables. Y bueno, aquí así escrito suena medio raro, pero ni modo. Entonces vamos a decir, si el año es bisiesto y que tenga como parámetro justamente el año que mete el usuario, entonces, o sea, si es verdad, si este argumento aquí así como está es verdad, entonces yo quiero que me mande a imprimir que el año es bisiesto. Ok. Y en caso contrario, es que me mande a imprimir que el año no es bisiesto. ¿Ven? Y olvidarme de todo esto. Y se ve más bonito, ¿no? Queda más bonito. Entonces, ¿cómo hacemos un programa para que quede así el código? Pues fíjense, aquí ya tenemos definida como esta función que queremos usar, que por sí sola determine si es bisiesto o no, o sea, que regrese como un verdad o un falso. Entonces fíjense que lo que debemos hacer es declarar la booleana, ¿no?
Queremos que nos regrese verdad o falso. Y pues dijimos que se llame así, ¿no? Año es bisiesto. Y el parámetro pues tiene que ser un entero, ¿no? Que es un año. Listo. Ahí está declarado el prototipo de la función. Entonces, para definir la función, lo podemos poner aquí abajo del main y abrirle su cuerpo, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué va a hacer esta función? Pues más o menos lo que ya habíamos hecho. Básicamente lo mismo, pero fíjense, pero cambia un poquito el código. Nos podemos ahorrar bastante. Entonces, fíjense, ¿cómo era? Si el año, quedamos, que si el resto del año con 4 resultaba distinto de 0, o sea que no es divisible, pues quedamos que no era bisiesto. Entonces podemos regresar un falso, ¿no? Es decir, cuando la función valga false, sabemos que no es bisiesto. Y cuando regrese un verdad, un true, sabremos que es bisiesto, ¿no? Así lo queremos definir. Entonces, ahora, en el caso contrario, ¿no? Más o menos como ya lo teníamos hace rato, en caso contrario, que sí fue divisible por 4, entonces ahora nos vamos a fijar en el resto del año con 100, ¿m? Y vamos a ver si no es divisible por 100. Estábamos en el caso más sencillo, ¿recuerdan? Entonces el año sí o sí es bisiesto. Entonces ahí regresamos un true, ¿sí o no? Ahora, en caso contrario, en el que fue divisible por 4, fue divisible por 100, habrá que revisar si es divisible por 400 para saber si es bisiesto o no. Entonces nos fijamos en el resto de A con 400. Nos vamos a fijar si es divisible. Entonces fíjense, si no es divisible, ¿en qué caso estábamos? En el que no era bisiesto. Entonces regresamos un false. Y en caso contrario, es decir, que no se cumplió nada de esto, entonces sí es bisiesto. Es decir, digo, en caso de que no se cumplió la última condición de que resultó que sí es divisible por 400, estamos en el caso en el que tiene que ser bisiesto. Entonces regresamos un true. Ahora fíjense que el retorno de la función está condicionada siempre. A pesar de que lo programamos bien y que todos los casos están bien contemplados, si tenemos fallas y jamás se ejecute nada de esto, tiene problemas el código. En este caso en particular no, el código está bien. Pero fíjense que nos podemos ahorrar este else y directamente mandar un return. De hecho me está faltando poner eso, return true, es decir, no dejarlo condicionado a un else, porque es decir, si se cumple esta condición, regresa un falso y la función digamos que ya se muere y ya no se ejecuta todo lo demás, es decir, en donde tope con el primer return, la función ya deja de ejecutarse, ¿ok? Pero fíjense que jamás se ejecutó nada de esto, o sea que ninguna de estas condiciones se cumplieron, entonces estaremos en el caso en el que sí es bisiesto. ¿Ok? Y ya directamente regresamos un true. O sea que sería así, ¿no? Un else return true. Pero, como les digo, en programación, en este tipo de funciones, siempre es recomendable dejar un return sin condición. Entonces, como aquí ya controlamos bien todos los casos y sabemos que si jamás cae aquí, quiere decir que sí es bisiesto, entonces dejamos el return true sin la condición de un else. Entonces puede quedar así. Vamos a compilar esto. A ver si no hay algún error por ahí. Parece que no. Vamos a ejecutar. Y vamos a meter, por ejemplo, los mismos... vamos a poner, por ejemplo, el 2000. Que ese me debe decir que si es bisiesto. Vamos a ver, año. El año es bisiesto. Perfecto. Vamos a probar otro con que no sea bisiesto. A ver, por ejemplo, 2100 que me pone. O el 2200. Vamos a ver. Me pone el año no es bisiesto. Perfecto. Entonces, hicimos exactamente lo mismo, pero aprovechando el poder de la programación modular. Así, nuestra función main, como pueden ver, la redujimos aquí a 2 líneas de código y se ve más bonito, ¿no? Se ve más entendible, es decir, if año es bisiesto, imprímeme que es bisiesto. En caso contrario, pues entonces no lo fue, imprímeme que no lo es, y así de fácil. Entonces, este código lo estoy haciendo porque en el siguiente video quiero hacer el ejercicio de programar un calendario. Y como saben, puede ser el año puede ser bisiesto. Entonces hay que considerar ese caso. Y para que no me quede tan largo el otro video, quiero dividirlo y poner este video primero. ¿Ok? Nos vemos para el siguiente video. Chao.